Bueno, gracias al Señor. Estamos hoy aquí para compartir la palabra del Señor. El tema que quiero tratar en esta tarde: ¿cómo conocer la voluntad de Dios? Oiga bien, ¿cómo conocer la voluntad de Dios? ¿Estamos listos? Sí. ¿Cómo conocer la voluntad? Dígalo conmigo. ¿Cómo conocer la voluntad de Dios? Todos a una sola voz. ¿Cómo conocer la voluntad de Dios? Romanos capítulo 12, versículo 1 y 2. Ese es el texto que quiero compartir. Dice Romanos 12, 1 y 2. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias. Oiga bien esto. Hermanos, les ruego, es un ruego, por las misericordias de Dios, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo y agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Y dice, además, no os conforméis. Diga, no te conformes. No te conformes. Diga el que tiene al lado, no te conformes. No te conformes. Entonces dice, no os conforméis a este siglo, es decir, a este tiempo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestra voluntad de Dios, agradable y perfecta. Esa parte quiero repetirla. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Es decir, para conocer la voluntad de Dios tenemos que cambiar nuestra manera de pensar. Dice, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Así que la voluntad de Dios es agradable y es perfecta, y además de eso se puede conocer, se puede comprobar. Tú puedes comprobar la voluntad de Dios. Quiero hablar un poco sobre el primer versículo que leí, porque el apóstol dice que ruega por las misericordias de Dios que presentemos nuestros cuerpos como sacrificio vivo. ¿Qué es un sacrificio vivo? Necesitamos definir eso, un sacrificio vivo. En la Biblia nosotros encontramos dos clases de sacrificios esencialmente. El sacrificio de un animal muerto. Precisamente el cordero o la oveja se degollaba, se le cortaba el cuello y luego se hacía un proceso para ponerla en un altar, en un horno, en una especie de asador grande, una paila o un caldero muy grande donde se cocinaba y se quemaba el animal luego posteriormente. Ese sacrificio era el sacrificio normal, donde se mataba el animal. Pero había un sacrificio vivo. Quiero que entienda que el apóstol nos está rogando que presentemos nuestros cuerpos como sacrificio vivo. El sacrificio vivo era aquel sacrificio que no se mataba. Intervenía un animal, él era el animal que se traía como ofrenda, la oveja que se traía como ofrenda. Pero imagínense esto, una persona tenía una oveja que había criado por 2 años, la había criado para sacrificio. Esa oveja, él la había cuidado para que esa oveja no se cortara, no tuviera ninguna mancha, porque la oveja tenía que ser perfecta. Y entonces él traía a su oveja después de 2 años. ¿Quién no se encariña con un animal de estarlo cuidando, de estarlo tratando, ¿verdad? Alimentándolo? Entonces a veces la persona decía, no, a mí me da pesar, yo mejor voy a presentar esta ofrenda como un sacrificio vivo. Entonces la llevaba donde el sacerdote, y el sacerdote la veía y decía, ¿qué vas a hacer con ella? Y entonces él le decía, yo voy a presentarla como un sacrificio vivo. Así que lo que hacía el sacerdote era ponerle un precio a la oveja. Esa oveja vale 200, supongamos así. Vale 200 esta oveja. Entonces el dueño de la oveja sacaba sus 200, pagaba los 200 que costaba la oveja, pero la dejaba como ofrenda para Dios. Esa oveja nunca podía morir. Esa oveja tenía que quedarse ahí, y la llevaban a un rebaño, a un redil donde habían otras ovejas de esa misma calidad. Así que eran ovejas con un valor especial, con un sentido especial. Eran sacrificios vivos. Y el apóstol dice que nosotros debemos presentarnos al Señor como un sacrificio vivo.
En otras palabras, yo puedo decirlo claramente, Dios pagó por ti y por mí. Amén. Esa muerte que merecíamos por ser pecadores, hubo alguien que pagó por nosotros. Amén. Y nosotros estamos vivos gratis, pero porque no pagamos. Pero en realidad sí hubo un precio que se pagó, y es el precio de Jesús en la cruz para morir por nosotros, por cada uno de nosotros. Den un aplauso al Señor, porque Él, ese aplauso debe ser de agradecimiento, porque Él ha hecho algo grande por nosotros. Entonces, por esa razón, en esta tarde, usted y yo debemos presentarnos ante Dios como un sacrificio vivo, como lo que Él ha hecho por nosotros. Él ha hecho algo grande, pues reconózcalo, reconózcalo. En el texto siguiente, entonces dice, no se conformen a este tiempo. No te conformes, en otras palabras, no te quedes ahí donde estás. No te conformes como eres, no te conformes como vives, no te conformes como piensas, no te conformes en el modo que estás llevando tu vida ahora. No te conformes, sino transfórmate. Transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. ¿Para qué? Aquí viene algo, para comprobar la voluntad de Dios. Entonces Dios tiene una voluntad, Dios quiere algo. La palabra voluntad significa deseo, es un querer, es un anhelo que Dios tiene de ti. Dios quiere algo de ti, Dios quiere algo contigo. Dios tiene, como lo dicen comúnmente, tiene un plan. Quiero que vayas definiendo esto claramente, porque nosotros necesitamos ver que voluntad es determinación. Voluntad es una elección. En otras palabras, Dios te ha elegido. Dios ha determinado algo para ti. Dios tiene un propósito. Eso significa voluntad, propósito, un deseo. Se entiende también como una oferta. Entonces Dios te ofrece algo. Es un querer. Entonces, viéndolo de ese punto de vista, tú y yo tenemos que entrar al proceso de comprobar la voluntad de Dios. ¿Qué es lo que Dios quiere contigo? Tú necesitas involucrarte con Dios para poder comprenderlo, para poder conocerlo, para poder saber lo que Él quiere contigo. Me encantan los versículos que hablan sobre la voluntad de Dios. Escogí algunos, los voy a leer brevemente. El primer versículo es Mateo 18:14. Ese versículo dice, así que no es, oiga bien, no es la voluntad de su Padre que está en los cielos que se pierda ninguno de estos pequeños. En otras palabras, Dios no quiere que tú y yo nos perdamos. Él no quiere que tú y yo estemos extraviados. Él no quiere que tú y yo nos condenemos. Él no quiere que tú y yo vayamos por un camino diferente. Amén, así es. No es la voluntad. La voluntad de Él es lo contrario. Que tú y yo estemos en su camino. Que no estemos perdidos, sino que estemos dentro de esa línea donde Él pueda vernos, donde Él pueda escucharnos, donde Él pueda conocer dónde estamos. Dios le preguntó a Adán, ¿dónde estás tú, Adán? ¿Usted cree que Dios no sabía dónde estaba Adán? Sí sabía dónde estaba. Así que la pregunta de Dios para Adán no es para él informarse y saber dónde es que estaba, sino para motivarlo a reflexionar. Yo haría una pregunta esta tarde parecida a la de Dios. ¿Dónde está usted? ¿En qué onda se encuentra? ¿En qué dial de radio se encuentra usted? O sea, si ve que al preguntarlo de esa manera nos lleva a reflexionar lo que estamos haciendo. Usted y yo tenemos que saber lo que estamos haciendo, porque Dios lo sabe bien. Amén. Él solo quiere que tú reflexiones. Otro texto es Gálatas 1, 3 al 4. Miren lo que dice este texto. Que tengan gracia y paz de Dios, el Padre, y de nuestro Señor Jesucristo, el cual se dio a sí mismo por nuestros pecados para librarnos del presente siglo malo, conforme a la voluntad de Dios. En otras palabras, la voluntad de Dios es librarnos de este siglo malo. ¿Qué significa siglo malo? Significa este mal tiempo.
esta mala época que se está viviendo. Una época de desorden. Una época. Estaba viendo una entrevista donde algunos decían que hasta le prohibieron, miren cómo le prohibieron a ciertas personas que vendían mascotas, en este caso perritos, el cortarle la colita a los perritos. O sea que hay algunos perritos se ven bonitos con la cola cortita, pero los que protegen a los animales, entonces se quejaron porque era una crueldad cortarle la colita a un perrito. Y entonces esto se convierte en un escándalo, y cuando alguien maltrata a un animal, las personas que quieren protegerlos hasta piden cárcel para ellos y multas grandes. Pero meter un espéculo en el vientre de una mujer para cortar a un ser humano en pedazos para sacarlo del vientre de ella no está mal. Este mundo está loco. Este mundo está trocado. Hay un ambiente donde a lo bueno se le llama malo y a lo malo se le llama bueno. Y entonces nosotros, a veces por descuidados, por no presentarnos ante Dios como una ofrenda viva, como un sacrificio vivo, estamos cometiendo el error de irnos tras a esa manera de vivir, esa manera de andar del ser humano. Pero el Señor dice aquí que tengan gracia y paz de Dios el Padre y de nuestro Señor Jesucristo, el cual se dio a sí mismo por nuestros pecados para librarnos del presente siglo malo, conforme a la voluntad de Dios. Así que el plan de Dios es librarte. Conforme a la voluntad de Dios somos librados. Primero de Tesalonicenses 4:3 también dice, la voluntad de Dios, miren cómo conocemos, según la palabra de Dios, cuál es la voluntad de Dios. La voluntad de Dios es que ustedes sean santificados, que se aparten de la inmoralidad sexual. Específicamente habla de esas cosas a las cuales el ser humano está inclinado. Así que si usted quiere conocer la voluntad de Dios, si usted quiere conocer lo que Dios quiere para usted, entienda que es lo que quiere que usted se santifique. La palabra santificarse es entrar en el proceso. Oiga bien, yo lo he venido diciendo todos estos días cada vez que predico. Usted y yo hoy estamos en una condición delante de Dios. Cuando usted se mira en el espejo de la palabra de Dios, usted dice, no, pero es que yo, ¿con qué yo? Algunos hasta dicen, no, yo ni qué voy a decir, yo soy tan malo, soy tan pecador. Pero aquí hay algo. Lo que el Señor quiere es que usted se santifique. En otras palabras, que usted entre al proceso de ser limpiado por Dios. Hay vidas que están muy sucias. Y a veces es tan terrible que toca... hay un carro muy sucio y cuando está muy sucio, por eso toca sacar las sillas, toca sacarle la alfombra y toca empezar a veces a quitar muchas cosas para limpiar los conductos del aire y empezar a quitar todo, porque hay mucho muro. Hay cositas que con un trapito se solucionan, pero hay vidas que a veces están tan contaminadas por el pecado, por las cosas que no convienen, que está bien, cualquier día está demasiado sucio, pero para Dios no hay nada imposible. Y usted lo que tiene que hacer en esta hora es entrar en el proceso de santificación. Que alguien esta tarde diga, Señor, yo necesito que tú hagas un milagro en mi vida. Yo necesito que tú cambies mi vida. Yo necesito que tú me perfecciones, me santifiques. Eso es lo que Dios quiere. Ahorita la hermana decía algo importante. Hay que darle gracias a Dios por todo, porque esta es su voluntad. Mire lo que dice Primera de Tesalonicenses 5:18. Dice, den gracias a Dios en todo, porque esta es su voluntad para ustedes en Cristo Jesús. En otras palabras, nosotros los seres humanos, los creyentes, debemos ser despiertos en eso. Tener presente que no se nos pase nada del día, de la hora, de la semana, para darle gracias a Dios por todo lo bueno que Él ha sido con nosotros.
Denle un aplauso al Señor que ha sido bueno con nosotros. Aleluya. Amén. Otro texto, yo voy a irme a 2 textos más. 1 Pedro 2:15. Dice, la voluntad de Dios, oiga bien, ¿quiere conocer la voluntad de Dios? Este versículo se lo dice. La voluntad de Dios es que ustedes practiquen el bien para que así hagan callar la ignorancia de la gente insensata, de la gente incrédula. Y 1 Juan 2:17 dice, el mundo y sus deseos pasan, pero el que hace la voluntad de Dios permanece. ¿Para qué? Para siempre. Dígalo, para siempre. Dígalo, el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Así que el propósito de la voluntad de Dios es que usted y yo tengamos una vida como Él quiere, como Él lo estableció en su palabra. Muchos esperamos escuchar la voz de Dios a veces para tomar decisiones. Y yo quiero hacer como un paso adelante en lo que vengo diciendo. Porque esencialmente la voluntad de Dios significa que Él quiere que yo esté en su camino. El camino de Dios, el camino del Evangelio, el camino de la salvación, el camino de la vida, como lo entienda usted según la Biblia, es un camino donde yo voy a desarrollar mi vida. En otras palabras, Dios me ha dado vida. Yo nací y he crecido y hay un momento en la vida en que Dios me llama. A mí el Señor me llamó a los 11 años. Yo tenía 11 años y un domingo en la mañana el Señor me habló, me llamó y me dijo, tienes que ir a la iglesia, tienes que buscarme. Esa mañana me levanté y mi mamá me prestó una Biblia bien grandota que tenía y yo me fui, un muchacho de 11 años, me fui con esa Biblia grandísima para la iglesia y allá estuve y ahí me quedé. Desde ese día escuché su voz. Ese es el plan de Dios. Escuche bien, la voluntad de Dios es que usted ponga su vida en el camino de Dios. Porque el camino del mundo es un camino muy ancho, donde la gente hace lo que quiere. Pero en el camino del Evangelio, nosotros debemos buscar hacer lo que Dios dice. Y cuando usted entra a ese camino, no se trata de obligaciones, se trata de bendiciones. ¿Sí me escuchó eso? Amén. Seguir a Cristo nunca podrá ser una obligación. Es una bendición seguir a Cristo. Amén. Dígale al que tiene al lado, seguir al Señor es una bendición. Dígaselo otra vez, seguir al Señor es una bendición. Amén, amén. El Señor sí habla, yo le quiero decir eso. El Señor habla, diga amén si lo cree. Amén. Pero Él habla de maneras específicas y de manera general. Por ejemplo, Dios usó profetas en la antigüedad. Usó profetas para hablar su palabra. Entonces el profeta iba y Dios le decía, di esto al pueblo. Entonces el profeta llegaba y se paraba en un lugar y decía, Dios me dijo esto y esto y esto. Así que la gente a veces decidían creerle, a veces no le creían. El caso de Jonás, por ejemplo, Jonás llegó a Nínive, Dios le dijo, dile a la gente de Nínive que si no se arrepienten yo los voy a destruir dentro de 40 días. Así que Jonás, con todo y a regañadientes, con todo y lo que le pasó con el pez que se lo tragó y se fue, que no quería ir, se fue a llevar el mensaje y recorría la ciudad todos los días. Durante 3 días estuvo recorriendo Nínive, anunciándole a la gente, decía, si ustedes no se arrepienten, dentro de 40 días el Señor los va a destruir. Iba por todas las calles. Y dice que eso llegó a oídos del rey, y el rey dio un mandato, dice, esto puede que sí, puede que no, vamos a curarnos en salud. Así que todo el mundo va a ayunar 3 días. No va a comer ni el perro, ni la vaca, ni el ave, nadie, ni los niños de pecho, ninguno va a comer, ni las mujeres, ni los hombres, ni los ancianos, ni nadie. Del rey para abajo hasta el perrito más chandosito, no van a comer. Y se metieron 3 días en ayuno, y decía el rey, de pronto el Señor no nos destruya. Y el Señor tuvo misericordia de esa ciudad.
Aunque Jonás se enojó y todo lo que pasó, usted puede leer el libro. Pero quiero decirle que Dios sí hablaba por medio de sus profetas. El mensaje profético por eso estaba aplicado al futuro. Si ustedes no hacen, yo voy a hacer. Si ustedes no me siguen, yo voy a destruirlos. Si ustedes me siguen, yo los voy a bendecir. Y entonces Deuteronomio 28 dice eso. Dice, si ustedes obedecen mi voz y oyen mis palabras y guardan mis mandamientos, yo los voy a bendecir y serán benditos en la ciudad, en el campo, benditos en la casa, benditos será el fruto de tu vientre, bendito será tu arteza de amasar, benditos serán tus lagares, benditos serán todas las cosas que tú hagas, van a ser benditas. Pero si tú no oyes mi voz, si no me obedeces, si no guardas mis mandamientos, entonces maldito serás en el campo, maldito serás en la ciudad, maldito. Entonces uno ve a Dios obrando y queriendo mostrar su voluntad. Él, a causa de eso, decidió esparcir al pueblo de él por todas las naciones a causa de su pecado. Pero yo quisiera que usted viera hoy que en este tiempo el propósito de la voluntad de Dios no se manifiesta de la misma manera como se manifestaba en la antigüedad. Eso no quiere decir que Dios no hable. En otras palabras, Dios puede usar a una persona, lo voy a decir de esta manera, esto es una cosa bien específica, es una cosa bien literal, es una cosa que pasa. Pero en la vida normal, cuando usted estaba aquí, lejos de Dios, y entró al camino de Dios, en ese momento que usted entró al camino de Dios, su vida empezó a desarrollarse en ese camino. Por eso usted no se puede salir de ese camino. Aunque usted esté empezando, aunque usted tenga pocos días, aunque usted todavía esté jalando un montón de bultos, un montón de cadenas, aunque usted se sienta todavía que hay muchas cosas que usted no sabe ni qué hacer con eso, yo le voy a decir una cosa: usted no puede sacar un pie de esta iglesia, usted no puede sacar un pie del camino del evangelio, porque el Señor tiene un gran propósito contigo. Amén. Y es de salvarte, santificarte, perfeccionarte. Él te va a limpiar de todas estas cosas, Él te va a quitar todas esas cargas, Él te va a ayudar, Él va a transformar tu corazón, tu mente. Él va a hacer un milagro. Yo creo que Dios puede hacer un milagro en la vida de alguien en esta tarde. ¿Quién lo cree conmigo en esta tarde? Créalo. Así que el propósito de la voluntad de Dios se basa en su palabra. Hoy nosotros tenemos esto. Aquí está lo que Dios quiere que usted haga. La gente se pregunta: ¿será que me caso con ese o no me caso con ese? Señor, ¿será que es tu voluntad si yo hago ese viaje o no hago ese viaje? Señor, ¿será que es tu voluntad si yo cruzo la frontera o no cruzo la frontera? Señor, ¿será que es tu voluntad si yo invierto o no invierto? Señor, ¿será que es tu voluntad? Entonces uno se queda esperando: Señor, y a mí no me dijo nada. Y entonces se convierte como en una cosa que yo tengo que estar como adivinando, y la gente piensa que así es la voluntad de Dios. Que yo hago, y si me fue mal, eso es que no escuché la voz. Porque siempre esperamos que si es lo que de Dios nos va a ir bien o nos va a ir mal, y a veces no escuchamos nada y hacemos las cosas. Dicen no, y algunos dicen: eso fue que no esperó, eso fue que usted se adelantó a la voluntad de Dios. Pero el evangelio tiene un propósito. En otras palabras, la voluntad de Dios, el plan de Dios tiene el propósito primero de salvarlo a usted, de que usted no se vaya a condenar en el infierno, no se vaya a ir a la parte que nadie quiere ir. Pero el segundo propósito es perfeccionarnos para tener una vida agradable a Dios, y eso está aquí. Entonces usted llegó al evangelio, se metió al evangelio y recibió esto. Usted lo que tiene que hacer con esto es atesorarlo aquí. Dígale al que tiene al lado: atesora la palabra de Dios. Guárdala como un tesoro, guárdala. Porque esta palabra te da vida.
Esta palabra te da vida eterna, esta palabra te guía, esta palabra te enseña. Él dice, pero es que aquí no dice, pastor, ¿con quién me voy a casar? Dice, es que para eso de eso no se trata. Yo creo que Dios puede usar a alguien y puede usar hasta un burro y decir, como usó la vez pasada que hablamos de Balaam, ¿verdad? Ese profeta que iba en el burro y Dios usó a esa burra para hablarle a Balaam y la burra habló. Dios puede usar hasta un burro para hablar. Dios puede ser un pájaro, puede usar una persona, cualquier cosa, puede usar un momento. Sí, pero eso no va a pasar todo el tiempo. Porque hay un momento en que tú vas a tener que tomar decisiones. Entonces esas decisiones se toman en Dios. En otras palabras, cuando yo estoy parado en el camino, yo miro cómo estoy recorriendo este camino. Yo te pregunto esta hora, ¿cómo estás recorriendo tu camino? ¿Cómo estás recorriendo el camino en el que Dios te ha puesto? ¿Lo estás recorriendo? ¿O te sales un ratico para el monte y te vuelves a meter otra vez? ¿O te desvías por otro camino y por allá más adelante te vuelves a meter otra vez? ¿Cómo es eso? ¿Qué quieres tú? Porque la voluntad de Dios es que tú sigas aquí. Y para eso tú necesitas tener una entrega total a Dios. Tú necesitas entregar por completo todo lo que eres, todo lo que tienes, todo lo que te conforma. Algunos esperan que Dios les diga eso, con quién casarse, qué carrera estudiar, qué decisión tomar respecto a un viaje, qué carro comprar, qué oportunidad aprovechar. Entonces se preguntan, ¿será que estoy en el lugar que debería estar? ¿O será que debería aceptar determinado trabajo? ¿Será que si acepto ese trabajo, la pregunta es, ¿por qué quieres aceptar ese trabajo? ¿Qué estás buscando eso? Yo recuerdo a alguien que me dijo, pastor, es que la verdad yo le digo una cosa, yo me casé y a mí todos me dijeron que no me casara, pero es que yo me casé porque yo estaba cansada de estar en mi casa. Estaba aburrida de que mi mamá me tuviera que mandar y decir, y que mi mamá, entonces yo como me aburrí, y yo estaba tan harta de todo eso, cuando llegó este hombre, yo dije, yo me voy contigo, y me casé con ese hombre, y al final no había nada correcto ahí, no había un propósito. Entonces se termina sufriendo un resultado. Pero es que no era la voluntad de Dios, no es que tú te saliste del camino donde tenías que estar. Porque cuando uno está en el camino correcto, en el camino del Evangelio, oye bien, hay luz, porque Dios es luz, su palabra es luz y te ilumina el camino. En el camino del Evangelio hay alimento, porque la palabra de Dios es pan que alimenta el alma. Entonces no vas a estar desnutrido. En el camino del Evangelio hay agua, porque Jesucristo es la roca. Y también dice la palabra de Dios que el Espíritu Santo es agua que salta para vida eterna. Así es, amén. Y cuando hay un problema, la palabra de Dios es el martillo que quebranta la piedra. Y esa espada que se mete hasta lo más profundo. Así que yo estoy hablando de que cuando tú estás aquí, te metes aquí en este camino y tú vives para Dios, si tú vas a buscar una forma de escaparte, te vas a poder escapar. Dios no te va a detener. Porque Él lo que quiere es que tú estés aquí, pero si tú no quieres estar, tú puedes ir. No hay problema. Eso no lo hace al menos Dios ni más Dios. Pero piensa, ¿vas a hacer lo que quieres? ¿O vas a hacer lo que te conviene? Te lo voy a preguntar de otra forma. ¿Vas a hacer tu voluntad? ¿O vas a hacer la voluntad de Dios? ¿Cómo conocer la voluntad de Dios? La estás conociendo. Dios tiene un plan. Cuando tú tienes tu vida en Dios, si Dios tiene que hacer un milagro, Él lo va a hacer. Y si no lo hace, entonces Él te va a ayudar. Dios no te dejará solo. Amén. Nunca. Amén. Alguien que lo crea, diga amén. 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 Diga al que tiene al lado, Dios no te dejará solo nunca. Lo que yo pienso, hablando un poquito sobre ese tema de la voluntad de Dios, es que cuando uno le pide, Señor, ¿será que acepto? ¿Será que hago? ¿Será que no hago? ¿Será que sí voy? ¿Será que no voy? ¿Será que voy?
uno lo piensa, es porque uno no quiere como desagradar a Dios. En realidad la gente, eso es lo que yo estaba analizando. O sea, como le dice, no, pero es que yo no quiero como irme y como desagradar a Dios, ¿verdad? Pero considero que tú tienes que involucrar todas tus cosas y toda tu vida en el camino de Dios. Voy a decirlo desde los 5 aspectos básicos que conocemos: físicamente, fisiológicamente, emocionalmente, sentimentalmente, psicológicamente y espiritualmente. Tu vida debe estar involucrada en esos aspectos. Nosotros podemos ver que en la antigüedad los hombres llamados profetas llevaban la palabra de Dios a momentos clave de la historia del pueblo, o a momentos o a situaciones que estaban relacionadas directamente con el pueblo. Es decir, por ejemplo, el profeta iba al rey y le decía al rey lo que Dios decía, o iba donde el sacerdote y le decía, esto dijo Dios. Pero en realidad nosotros tenemos que ver, por ejemplo, en el caso de Abraham, hay dos cosas que pasan en el caso de Abraham. Dios se le presenta a Abraham y le dice lo que él tiene para él. Abraham, te voy a dar a ti una descendencia, esta tierra te la voy a dar a ti, vas a heredar todo esto y vas a ser una nación grande, tan grande que no se va a poder contar. Ya, esa es una promesa de Dios, esa es la voluntad de Dios. Pero ¿dónde está lo que Abraham hizo? La otra parte es que Abraham vivió su vida cotidiana y diaria basado en una promesa. Entonces Dios le dice a Abraham, te voy a bendecir, te voy a dar, te voy a prosperar, te voy a hacer abundar. Y Abraham, bajo esa promesa, él se va a hacer su vida. ¿Cuál era la vida de Abraham? Criar ovejas. Él era un pastor de ovejas. Entonces él todo le tenía que guiar. Él no se levantaba en la mañana, ay Señor, ¿a dónde llevo las ovejas hoy? Señor, ¿será que las ovejitas las llevo para la derecha o para la izquierda? No, él se levantaba y tomaba sus ovejas y iba a hacer su diario vivir, su cotidiano. Tú tienes que aprender una cosa: Dios a ti te ha llamado para bendecirte, para salvarte, para perfeccionarte, pero tú tienes que hacer tu diario vivir dentro de su voluntad. Yo iba subiendo una cuestica que tenía el pueblo donde trabajaba, y ya eran los grados del bachillerato, de la high school, como le llaman aquí, allá en ese pueblo. Entonces estaban preparando toda la fiesta. Los del grado último grado estaban ya para celebrar todo, y yo voy caminando por el parque del pueblo, y entonces me dice una muchacha que iba, que me dice, el pastor no va a ir a la celebración del cumpleaños, del grado, de la graduación. Y dije, no, pues yo no creo que vaya. Vamos, pastor, y hasta se toma unas cervecitas allá con nosotros. Entonces yo le dije, tú sabes que yo no bebo cerveza, yo soy cristiano. Y entonces me dice, no, tranquilo, que eso no le decimos a nadie. Pero ya usted puede pensar lo que está pasando. Entonces yo le contesté y dije, si yo lo hago, tú misma vayas a decírselo a todo el mundo. Y yo no lo voy a hacer. Es que yo conozco la voluntad de Dios. A mí no me pregunta, yo no me voy a poner a preguntar, ¿será que Dios quiere que yo haga? Eso no se pregunta. Hay cosas, los que somos hijos aquí, sabemos que hay cosas que no le preguntan a papá. Y yo le pregunto, yo sé que él no me va a dejar hacer eso. No me va a dejar. ¿Para qué le pregunto? Y si yo sé que si yo lo hago me va a regañar, pues entonces la voluntad de Dios es de esa forma. Tú estás en un camino. Yo les enseñé a mis hijos esto cuando estaban más pequeños. Se ponían enojados, se ponían bravos, trompudos. Entonces querían zapatear y a mí no me zapatean. Usted se puede colocar todo lo bravo que quiera, enójese todo lo que quiera, pero usted a mí no me falta el respeto. Y cuando se vaya para allá a meterse a su cuarto, me cierra la puerta pasito.
Así que se ponían todos los varones y se iban a hacer la puerta y despacito. Pues están bravos. Están bravos. Claro que sí, pueden ponerse todo lo que quieran bravo, claro que sí. Pero pasito. Esa es la voluntad. Usted quiere conocer la voluntad de Dios. Sepa una cosa. Yo podría gastarme toda mi garganta este día tratando de explicarle a usted cómo usted tiene que vivir. Pero eso no es lo que va a cambiar su manera de vivir. Usted necesita abrir su corazón a la palabra de Dios. Esa sí le dice a usted lo que usted tiene que hacer. Y sí le dice cómo usted tiene que vivir. Y usted tiene que amar esa palabra. Enamórate de Dios. Jacob decidió ser pastor de ovejas y Esaú decidió ser cazador. Y mientras Esaú cazaba ovejas, Jacob cazaba animales en el campo. Jacob pastoreaba ovejas. Y ahí vemos lo que pasó. Le robó la primogenitura a su hermano y se fue huyendo. Pero allá huyendo, le tocó dormir con una piedra de cabecera, de almohada. Y cuando se durmió, empezó a soñar que ahí estaba la presencia de Dios y se despertó y dijo, yo no sabía que aquí estaba Dios. Y ungió esa piedra con aceite y le puso otro montón de piedras encima. Hizo un altar y dijo, Señor, mira lo que dijo este hombre, si tú, mientras yo voy y vuelvo aquí en mi vida, voy a irme a hacer mi vida, y mientras voy y vuelvo, tú me has bendecido, lo primero que voy a hacer es apartar el tiempo para ti. Y segundo, vendré aquí a adorarte. Amén. Y volvió a Betel. Ese lo decíamos a Betel. Y se fue, ¿y dónde llegó? A la casa de su suegro. Y se enamoró de la muchacha. Y el suegro le dijo, si quieres, trabájame 7 años por la muchacha. Y trabajó, no se puso a preguntar, ay Señor, ¿será que tú quieres que yo trabaje 7 años por eso? No, no se puso a preguntar eso. Él se puso a hacer su trabajo, su vida. No te pongas a estarle preguntando a Dios, haz las cosas que tienes que hacer. Pero no te salgas de este camino. Amén. Amén. Se metió a trabajar 7 años por la muchacha. Trabajó 7, se aguantó 7 años mirándola de lejos. Hola, hola, y le picaba el ojito seguramente. Y por ahí se ponían a hablar cositas. Ay, que yo te amo, ay, que yo también. ¿Verdad? Y cuando llegó se cumplió el 7º año, llegó la hora del matrimonio y le dieron fue la visquita, la feíta, la que no era. Y entonces el suegro le dijo, no, mijo, aquí la que se casa primero es la mayor. Así que si usted quiere la que quiere, tiene que trabajarme otros 7 años. Y dice la Biblia que le pareció poco tiempo, porque la amaba. Si ves que la voluntad de Dios no le dijo, es que tienes que trabajar otros 7 años. No le dijo, no, es que yo quiero que tú hagas. No, él estaba dentro de la voluntad de Dios. Amén. Él obedecía y vivía para Dios. Él hacía su parte, hacía su vida, pero Dios lo estaba bendiciendo. Amén. José, ¿qué hizo? ¿A quién le gusta ser esclavo? ¿A quién le gusta ser esclavo? Que te manden. Casi se siente ser esclavo con un grillete en el tobillo. A las personas que les hablan. Giancarlo sabe lo que habla. Sabe lo que sucede. Entonces uno está ahí como que se siente perseguido, como que se siente... Pero la Biblia dice que José fue esclavo, pero él fue el mejor esclavo. ¿Sí me entiende lo que te quiero decir? O sea, él llegó a ser esclavo de la casa de Potifar, y Potifar le dijo, no es que usted es tan buen esclavo que lo voy a poner que mande a todos los esclavos. Y lo puso a gobernar su casa. Entonces el esclavo mayor, pues el que gobernaba a todos los otros esclavos, y él le decía, usted esclavo, venga para acá, usted otro esclavo, venga para acá, y los mandaba a todos y él no los mandaba a nadie, nada más Potifar lo mandaba. Entonces a veces somos esclavos de cosas, pero tú tienes que ser mejor esclavo mientras te liberas. ¿Me estás entendiendo eso? Mientras te liberas, tienes que ser mejor esclavo. Ustedes aquí no se confíen. Amén. Del propósito de Dios usted no saca un pie. Amén. Y después se fue para la cárcel. Peor. Peor. Entonces es preso. Es un presidiario. Pero llegó a la cárcel
Y entonces se convirtió en el mejor preso. Entonces el carcelero vio que era tan buen preso y dijo, vea, usted lo voy a poner que mande aquí y organice toda la cárcel. Y lo puso a organizar toda la cárcel. Ahora el preso es el que organiza a los otros presos y le dice, bueno, necesito que hagan el aseo acá, que doblen la COVID. Me imagino, no sé cómo sería eso ya. Pero el preso está liderando. A veces estamos presos por circunstancias. Piensa en las circunstancias que te apresan. Hay quienes se sienten presos en este país. Pero tú tienes que ser el mejor preso. Un preso en la voluntad de Dios. Pablo, el apóstol Pablo, tremendo apóstol, ¿verdad? El apóstol Pablo escribió medio Nuevo Testamento. La mitad del Nuevo Testamento la escribió Pablo. Escribió Romanos, Corintios, Gálatas, Efesios, Filipenses, Colosenses, Tesalonicenses, Timoteo, Tito, Filemón. Escribió eso. Dos cartas dos cartas de Corintios, dos cartas de Tesalonicenses, dos cartas a Timoteo. Escribió 14 cartas. 13 cartas se escribió. Tremendo apóstol. Y él a veces dice, Señor, voy a ir a otra parte. Y le dice, Dios no te lo permitió, no vas para allá. No fue. Pero él hacía su vida diaria. ¿Qué hacía? Él vendía, él hacía casas. Él hacía tiendas de campaña. Entonces él hacía su vida. A cada uno de los personajes bíblicos Dios les habló en detalles, sobre propósitos específicos. Pero ellos tenían su vida en particular. Lo que tú tienes que entender es que si Dios te va a hablar, pues Él te va a hablar y tú cuando Él te hable, tú vas a entenderlo. Amén. Él te va y tú vas a saber que es Dios que te lo dijo, pero mientras no, tú tienes que permanecer en ese camino, tú tienes que avanzar en este camino, tú no puedes quedarte sentado ahí aplastado en una misma posición, tú necesitas, sacúdete hermano y avanza en el nombre de Jesús, despiértate y camina. Eso es lo que tienes que hacer. Amén, amén, así es. ¿Qué haces mirando para otros lados? No vas a poder. Así no vas a poder avanzar. Ay, la oración. Hay dos cosas que no podemos confundir. De pronto como unas tres, pero esto. Voy a tratar de ir más rápido. Miren, la oración. Estaba mirando, precisamente hoy estoy mirando muchos versículos sobre la oración. Y sabe que ningún versículo de la oración sirve para conocer la voluntad de Dios. No vi ninguno. Los versículos de la oración hablan, por ejemplo, dice el Señor, orad y velad para que no entréis en tentación. En otras palabras, no habla de la voluntad de Dios como uno a veces piensa, que voy a orar para ver qué me dice Dios. Dios te puede hablar. Yo no estoy diciendo que Dios... Escúchame esto, que quiero que quede bien claro. Dios te puede hablar. Eso sí, puede usar una visión, puede usar un sueño, puede usar una persona, puede usar un burro, lo dijimos así, puede usar un cualquier cosa para hablar. Pero ¿qué pasa cuando no? Que tú dices, háblame. ¿Qué hago? Y tú no... no, entonces yo me quedo aquí sentado porque no me dijo nada. Y entonces se te va a pasar la vida sin hacer nada porque te quedaste ahí. O sea, se convirtió la oración sin aparente respuesta en una excusa para quedarte y no hacer nada en la vida. No vas a hacerlo. La oración es hablar con Dios. Pero no podemos tomar la oración como un canal exclusivo para saber si Dios quiere que yo haga algo o no. Porque en realidad la oración hace parte de mi vida. En otras palabras, la oración hace parte de la voluntad de Dios. La voluntad de Dios es que Dios quiere que tú ores, que tú tengas una comunión con Él. Lo que yo sí puedo decir de la oración es lo que dice la Biblia. Él dice, oren para que no entren en tentación. Así que si no quieres entrar en tentación, mira a ver si te pones a orar un poco más. Él dice, oren
y pidan todo lo que quieran creyendo en oración y lo recibirán. Así que la oración es para pedir. Filipenses 4:6 dice eso. Por nada estéis afanosos, sino que sean conocidas todas vuestras peticiones en toda oración y ruego con acción de gracias. Así que tú debes acostumbrarte a hablar con Dios en la oración para pedirle. Para eso es que oras. Para eso es que te arrodillas. Para eso es que tienes que decir, Señor, aquí yo necesito. Entonces tú le puedes decir, Señor, yo necesito que tú me guíes. Yo me siento desorientado. Entonces él verá si te contesta o no. Pero si no te contesta, te vas a quedar entonces ahí sin hacer nada. Tienes que actuar, porque en la vida, en otras palabras, la oración es el canal para yo estar en comunicación con Dios. Pero lo que Dios quiere es que yo le obedezca. Oye bien eso. Dios quiere que tú le obedezcas. Dile que tienes al lado ahí. Dios quiere que tú le obedezcas. ¿Sí ves? Eso es lo que Dios quiere. Ahora, en muchos casos, la oración puede convertirse en una bicicleta estática. ¿Sí sabes lo que es estar en una bicicleta estática? Te montas en una bicicleta estática y empiezas a pedalear. Y pedaleas, y pedaleas. Y no avanzas ni un centímetro porque no tiene ni una rueda. Está ahí solamente para sudar y ya nada más. Entonces, la oración sin acción. Yo oro, pero yo actúo. Yo no puedo esperar que me caiga del cielo. Seguramente me va a caer, pero a veces no va a caer. A veces no va a caer. Porque en la oración, ¿qué recibes? Mira lo que recibes en la oración. La oración sirve para descansar en Dios. ¿Me oyó? La oración sirve para descansar en Dios. La oración sirve para refugiarnos en Él. La oración sirve para encontrar perdón. La oración sirve para recibir fuerzas para avanzar. Entonces tú oras y recibes fuerza y recibes poder y recibes unción, pero para avanzar. En la oración se descansa de las aflicciones, se busca consuelo. La gente a veces se queda esperando a que caiga la voluntad de Dios del cielo y esperan que el trabajo le llegue a la puerta. No, si es la voluntad de Dios, el jefe me va a llamar, aunque no tenga mi teléfono. ¿Sí ve? No, pues Dios puede hacer un milagro. Dios puede hacer un milagro y darle el teléfono al jefe, pero usted sabe que la vida cotidiana no pasa de esa manera. Dios quiere que tú actúes. Escribí algo. De seguro es bien posible que Dios te diga en visión si puedes viajar o no a esa ciudad, o si debes estudiar o no a esa universidad, o si te debes casar o no con esa persona. Pero si en algún caso general las cosas no pasan de ese modo, entonces nosotros tenemos que tener una seguridad de que mi vida está tan firme en Dios, que si yo actúo, sé que Dios me va a guiar y me va a respaldar. Eso es lo que quiero en esencia decir. Por eso es importante la obediencia. Diga obediencia. Dígalo más fuerte. Obediencia. Porque esta es la base para tener plena seguridad de que estamos dentro del plan de Dios. Yo soy un obediente, yo soy Dios obediente. Dios a mí ya me ha dicho cómo tengo que vivir. Alejado del pecado, tengo que vivir, tengo que alejar de este mundo, tengo que dejar esas cosas que me evitan, que cuando yo voy a hablar con Él, hay cosas que cuando yo voy a hablar con Él, yo no soy ni capaz de levantar la cara y decir, no, yo ni qué debo decir porque tengo tanta vergüenza contigo. ¿Sí ven? Deje eso. El Salmo 48 dice, hacer tu voluntad, Dios mío, me agrada. Tu ley la llevo dentro de mí. Deuteronomio es el texto que le leí hace un momento. Acontecerá que si oyereis mi voz, entonces te voy a bendecir. Voy a hablar un poquito, ya para ir terminando, de lo que se entiende por depender de Dios.
¿Hay alguien aquí que haya dicho yo dependo de Dios? Bueno, ¿qué es depender? Eso necesitamos definirlo. ¿Qué es depender de Dios? ¿Qué entiende usted por depender de Dios? Bueno, dependencia, según lo que pude encontrar, miren lo que dice el diccionario de dependencia: estado mental y físico patológico. O sea, es que casi como una enfermedad, en que una persona necesita un determinado estímulo para lograr una sensación de bienestar. O sea que la única manera que esa persona se sienta bien es que alguien lo estimule. Entonces, si Dios no te está empujando, no está bien. No es que yo dependo de Dios. Depende de Dios. O sea que si Dios no te anda poniendo el botoncito para que camines, no caminas. Es que no, yo dependo. También significa situación de la persona que depende de otras para desenvolverse en muchas actividades cotidianas a causa de algún problema físico o mental. Entonces es una persona que tiene cierta incapacidad o cierta discapacidad. Por eso necesita depender de otros. Es que no me pueden dejar solo, porque si me dejan solo aquí yo me muero de hambre. Entonces, ¿cómo es eso de que tú dependes de Dios? A propósito que en la Biblia esa palabra no está. Ninguno de los hombres que escribieron ahí, yo dependo de Dios, ninguno. No lo veo así. Por el contrario, el escritor habla de una palabra que se llama madurez. Digan madurez. Madurez. Con esto voy a ir terminando. Hebreos 5:11 dice: nosotros tenemos mucho que decir acerca de esto, pero se ha vuelto difícil de explicar, porque ustedes se han demorado mucho para entender. ¿Está oyendo esa parte? O sea, lo han intentado decir y lo intentan decir, pero lo han dicho de tanta forma que ya no sé ni cómo decirlo, porque como no escuchan. Eso dice el texto. Acerca de esto tenemos mucho que decir y difícil de explicar, por cuanto ustedes se han hecho demorados para oír. Porque debiendo ser ya maestros, tantos años escuchando lo mismo, debiendo ser ya maestros después de tanto tiempo, ustedes tienen necesidad de que se les vuelva a enseñar las cosas básicas, lo rudimentario de la palabra de Dios. Y han llegado a tal punto que necesitan es leche y no alimento sólido. Entonces toca comprar un tarrito de leche y licuarles para darles cucharada, porque es que si les dan frijoles se van a enfermar del estómago y no van a poder digerirlo. ¿Sí se da cuenta? Yes, amén, amén. ¿Qué quiere usted recibir de Dios? Y mire, el versículo 13 dice: y todo aquel que come o que toma leche es considerado inexperto en la palabra de Dios. Pero el alimento sólido, en otras palabras, la sopa esa que le da sueño a usted cuando se la toma, es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso, por la práctica, tienen los sentidos ejercitados para descubrir, para entender el bien y el mal. Así que usted, si quiere conocer la voluntad de Dios, tiene que dejar de ser un niño. El apóstol dice: hermanos, sean niños, pero no en el modo de pensar, sino en la malicia. Pero en el modo de pensar tienen que ser unos adultos. Compórtense seriamente. Usted no está en cualquier parte. Usted está en Estados Unidos de Norteamérica. Y este país requiere que si usted desea avanzar, usted tiene que pararse firme aquí, porque o si no, se lo va a llevar la corriente. Amén. Y va a terminar
como un montón de gente perdiendo el tiempo aquí. Así es. ¿Usted a qué vino aquí? Y estoy hablando en sentido espiritual. Hubo un rey, por esta anécdota ya en mi final. Hubo un rey que estaba todo aturdido, estaba todo, ay, ¿yo qué hago? Estaba porque no sabía qué hacer, el reino se le iba a acabar. Estaba rodeado de enemigos. Así que estaba tan asustado que dijo, vamos a donde el profeta Eliseo. Y se fue. Y llegó allá donde el profeta Eliseo y dice que llegó llorando, un rey llorando. Un varón guerrero. Llegó allá, ay, profeta, no sé ni qué hacer. Y dice la Biblia que Eliseo estaba enfermo de la enfermedad que se murió. Y así enfermo, se levantó de la cama. Entonces, imagínense levantándose un enfermo que se está muriendo de eso, pues. Entonces se levanta y dice, ven, mira, agarra estas flechas. Y le dio unas flechas. Y mira, agarra y tira flechas. Abre esa ventana y tira flechas. Y este rey, como un sonso, puso a mirar, tiró una flechita. Dice el profeta, dice, flecha de Dios. Oiga esto. Flecha de Jehová, que destruirá a los asirios hasta acabarlos. Dice, ahora, rey, coge las otras flechas y golpea la tierra, golpéala. Y el hombre inseguro miró y como que, pam, 3 golpecitos. Y ya dejó ahí. Y le dice el profeta se enojó con él, qué tonto eres. Hubieras golpeado 6 veces. Hubieras derrotado a tus enemigos hasta acabarlos. Pero por haber golpeado solo 3, ahora solo vas a derrotarlos 3 veces nada más. A veces, por nuestra falta de insistencia, lo que Dios quiere es que tú insistas y seas terco en esto. Si eres terco en algo, tú tienes que ser terco en permanecer aquí en el Evangelio. Si tú eres insistente, lo que tú tienes que poner de todo lo insistente que eres es permanecer aquí en esta iglesia. Tú de aquí no vas a sacar un pie, porque la voluntad de Dios es que tú te quedes aquí. Y si algo falta, estoy seguro en el nombre de Jesús que Él va a suplirlo. Y Él te va a ayudar. Y Él va a guiarte y a perfeccionarte. Él te va a salvar. Colócate sobre tus pies esta hora. Moisés tenía una vara en su mano. David tenía una onda en su mano. Eliseo tenía un manto para hacer que el río volviese atrás. Abraham recorrió la tierra prometida como un extranjero, pero él estaba seguro de que Dios le iba a dar su herencia. Josué y Caleb fueron los únicos que entraron a la tierra prometida porque ellos creyeron que Dios les iba a cumplir lo que prometió. Daniel se mantuvo firme ante la amenaza de ser lanzado al foso de los leones y fue librado. Sadrach, Mesach y Abed-nego no se postraron delante de la imagen del rey a pesar de la amenaza de ser lanzados al horno de fuego. José permaneció firme ante la tentación de la mujer de Potifar y prefirió ir a la cárcel, pero era una persona leal y fiel. Todos estos personajes lo que hicieron representa que hicieron la voluntad de Dios. Amén. Espero que el sermón de esta tarde te haya dejado un poco más claro cuál es la voluntad de Dios para ti. Amén. Yo creo que hoy podemos dar gracias. Señor Jesús, te doy gracias. Soberano Señor Jesús, en esta Porque me permite, Señor, esta bendición